Nunca imaginé que el peor dolor de mi vida vendría de las manos que alguna vez sostuve al nacer. Pero así fue. El día que mis propios hijos me echaron de la empresa que construí con estas manos arrugadas, con cada lágrima que derramé durante 30 años, con cada noche sin dormir y cada sueño aplazado, ese día comprendí que el amor de madre puede ser el más ciego de todos los amores. Me llamaron obsoleta. Dijeron que ya no entendía el mundo moderno, que mis métodos eran antiguos, que era hora de que descansara, como si construir un imperio desde la nada fuera un trabajo del que una pudiera simplemente retirarse como quien deja un empleo cualquiera. Pero ellos no sabían algo crucial que yo había guardado en silencio todos esos años, esperando nunca tener que usarlo. Yo seguía siendo la dueña del 51% de las acciones. Me llamo Elena Vargas. Tengo 73 años y cada arruga en mi rostro cuenta una historia que mis hijos nunca se molestaron en escuchar. Nací en un pueblo pequeño, donde las mujeres no soñaban con empresas, sino con sobrevivir, donde el futuro era tan estrecho como las calles de tierra por las que caminaba descalza cada mañana. Pero yo siempre fui diferente. Siempre miré el horizonte y vi algo más que montañas y pobreza. Vi posibilidades. Vi un mundo que podía construir con mis propias manos si tan solo me atrevía a intentarlo. Recuerdo con claridad cristalina el día que todo comenzó. Tenía 23 años. Acababa de perder a mi esposo en un accidente absurdo que me dejó viuda con 2 niños pequeños aferrados a mis faldas. Roberto tenía 4 años. Mariana apenas 2. Lloraban por su padre cada noche y yo lloraba en silencio mientras planchaba ropa ajena en la madrugada, mientras cosía vestidos que nunca podría comprarme, mientras limpiaba casas donde nunca me sentaría como invitada. Pero con cada peso que ganaba, guardaba algo. 5 pesos aquí, 10 allá. Los escondía dentro de un frasco de vidrio enterrado bajo el árbol de limones en el patio trasero. Nadie sabía de ese frasco. Era mi secreto, mi esperanza líquida. Pasaron 3 años así. 3 años de manos agrietadas, de espalda adolorida, de rodillas destruidas sobre pisos de piedra fría. Hasta que un día, mientras limpiaba la oficina de un contador, escuché una conversación que cambiaría mi vida. 2 hombres hablaban sobre una pequeña fábrica textil que estaba en quiebra, disponible por una fracción de su valor real. El dueño había muerto, sus herederos querían deshacerse de ella rápidamente. Es una ganga, decía uno, pero necesitarías capital inicial y conocimiento del negocio. El otro respondió, demasiado riesgo. Mejor invertir en algo seguro. Esa noche no pude dormir. Cavé bajo el árbol de limones con las manos desnudas, como una mujer poseída, hasta que mis dedos tocaron el vidrio frío. Conté el dinero a la luz de una vela mientras mis hijos dormían. No era suficiente, pero era un comienzo. Al día siguiente, hice algo que todas mis amigas consideraron una locura. Fui al banco con mi mejor vestido, el único que tenía, y pedí hablar con el gerente. Me hicieron esperar 3 horas. Cuando finalmente me recibió, un hombre gordo con bigote que me miró como se mira a un insecto molesto, le expliqué mi plan con una seguridad que no sentía, pero que fingí con cada fibra de mi ser. Señora, me dijo, con una sonrisa condescendiente que todavía puedo ver cuando cierro los ojos. Las mujeres no manejan fábricas, no tienen la capacidad para... No lo dejé terminar. Saqué un cuaderno donde había anotado cada número, cada proyección, cada posibilidad que había calculado durante semanas de insomnio. Le mostré que conocía los costos de producción, los márgenes de ganancia, el mercado potencial. Le hablé durante 40 minutos sin parar, sin permitirle interrumpirme. Al final, exhaló profundamente. Me miró con algo que podría haber sido respeto o simple curiosidad y dijo, está bien, le daré el préstamo, pero si falla, lo perderá todo. No fallé. Compré esa fábrica textil en ruinas, con sus máquinas oxidadas y sus techos goteando agua cada vez que llovía. Trabajé 18 horas diarias. Aprendí a operar cada máquina, a reparar cada pieza rota, a negociar con proveedores que me trataban con desdén hasta que demostraba que sabía más que ellos. Mis hijos crecieron entre rollos de tela y el sonido constante de las máquinas de coser. Roberto hacía sus tareas sobre cajas de botones. Mariana aprendió a caminar entre pasillos de mezclilla y algodón. Ellos vieron cada sacrificio, cada noche que no hubo cena porque tuve que pagar a los empleados primero, cada Navidad
Navidad sin regalos, porque toda ganancia se reinvertía en la empresa. Cada lágrima que derramé cuando un cliente cancelaba un pedido grande y pensaba que todo se derrumbaría. Pero nunca se derrumbó. Cada golpe me hacía más fuerte, más astuta, más determinada. En 10 años, esa fábrica en ruinas se convirtió en una empresa respetada. En 20 años, éramos líderes en el mercado textil regional. En 30 años, teníamos contratos internacionales, 300 empleados y un nombre que la gente pronunciaba con admiración: Textiles Vargas. Mis hijos crecieron dentro de ese éxito. Roberto estudió administración de empresas en la mejor universidad que pude pagar. Mariana, mercadotecnia y diseño. Les di todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, comodidades. Cuando Roberto se graduó, lo nombré director de operaciones. Cuando Mariana terminó sus estudios, le di el departamento de marketing. Quería que entendieran el negocio desde adentro, que apreciaran cada tuerca, cada hilo, cada decisión que hacía funcionar nuestra empresa. Al principio, todo parecía perfecto. Roberto traía ideas nuevas, métodos modernos de gestión. Mariana renovó nuestra imagen, nos posicionó en redes sociales, atrajo clientes más jóvenes. Yo estaba orgullosa. Miraba a mis hijos en las reuniones de directorio y pensaba: lo logré. Les di un futuro, les di un legado. Qué ingenua fui. El cambio fue gradual, tan sutil que al principio no lo noté. Comenzó con pequeñas cosas. Roberto empezó a tomar decisiones sin consultarme. Mamá, tú descansa, yo me encargo, decía con una sonrisa que entonces me parecía cariñosa, pero que ahora reconozco como condescendiente. Mariana dejó de preguntarme mi opinión sobre las campañas publicitarias. Es un mundo digital, mamá, tú no entiendes estas cosas, me explicaba con paciencia exagerada, como se le habla a una niña. Dejaron de incluirme en ciertas reuniones. Son temas técnicos, no queríamos aburrirte, justificaban. Luego comenzaron las reuniones a puerta cerrada. Yo pasaba por la sala de juntas y veía a mis hijos con abogados, contadores, consultores externos, todos hablando en voz baja, callándose abruptamente cuando yo entraba. Solo estamos revisando algunas estrategias de modernización, me aseguraba Roberto. Nada importante, añadía Mariana. Una tarde, hace exactamente 1 año y 4 meses, entré a mi oficina y encontré que habían movido mis cosas. No mucho, solo un poco. Algunos documentos estaban en orden diferente, ciertos archivos habían sido revisados. Cuando le pregunté a Roberto, se encogió de hombros. Necesitaba buscar un contrato viejo, mamá. No es gran cosa, pero sí lo era. Era mi oficina, mi espacio, construido con 30 años de trabajo, y alguien había estado hurgando en él sin mi permiso. Las señales se multiplicaron. Comenzaron a cuestionar mis decisiones frente a otros empleados. Mamá todavía piensa como en los 90s, bromeaba Roberto en una reunión, y todos reían incómodos, sin saber si era apropiado reír de la fundadora. Mariana empezó a contradecirme abiertamente. Esa estrategia ya no funciona, mamá. Los tiempos han cambiado. Y quizás tenían razón en algunas cosas. Los tiempos sí habían cambiado, pero la forma en que me trataban, el tono, la falta de respeto básico, eso no tenía nada que ver con modernización o estrategia. Tenía que ver con poder. El punto de quiebre llegó en una junta de directorio un martes lluvioso de marzo. Yo entré a la sala como siempre había hecho, con mi café y mis documentos, lista para discutir la expansión a nuevos mercados que había estado planeando durante meses. Pero apenas me senté, sentí algo extraño en el ambiente. Todos evitaban mi mirada. Roberto y Mariana se miraron entre ellos y él asintió levemente, como dándole permiso para comenzar. Mamá, dijo Mariana con voz firme pero sin calidez, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su tono me puso en alerta. Hemos estado analizando la situación, continuó Roberto mirando papeles frente a él en lugar de mirarme a los ojos, y creemos que es momento de hacer algunos cambios estructurales importantes. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté tratando de mantener la voz calmada aunque ya presentía la tormenta que se acercaba. Mariana respiró profundamente. Creemos que necesitas retirarte de la dirección activa de la compañía. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Las palabras flotaron en el aire como pájaros negros y tardé varios segundos en procesarlas completamente. Retirarse. Ellos querían que me retirara. De mi empresa, de la compañía que había construido desde cero, que había salvado de la ruina 1000 veces, que llevaba mi apellido. ¿Retirarse? Repetí, y mi voz sonó extrañamente lejana, como si viniera de otra persona. ¿Están pidiéndome que me retire? No lo estamos pidiendo, mamá, dijo Roberto, y finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me heló la sangre. No había amor, no había gratitud, solo había
había ambición fría y determinación. Es lo mejor para todos. La empresa necesita liderazgo fresco, ideas modernas. Tú has hecho un trabajo increíble, nadie lo niega, pero ya es tiempo de que descanses. Disfruta tu vejez, viaja, relájate. Tengo 73 años, no 90. Todavía estoy perfectamente capaz de dirigir esta compañía. La he dirigido durante 30 años exitosamente. El mundo ha cambiado, mamá, intervino Mariana con un suspiro de exasperación apenas contenida. Ya no se trata solo de producir textiles, es tecnología, marketing digital, comercio electrónico, sostenibilidad, conceptos que francamente no manejas bien. Cada palabra era una puñalada, no por lo que decían, sino por cómo lo decían. Con esa mezcla de lástima y desprecio que reservamos para quienes consideramos obsoletos, innecesarios, estorbos. He aprendido cada aspecto nuevo de este negocio. Me adapté a la computación cuando llegó, al internet, a las redes sociales. He estado en cada curso, en cada capacitación. Y apreciamos el esfuerzo, me interrumpió Roberto con tono paciente pero firme, como se le habla a una anciana testaruda. Pero no es suficiente. La junta directiva está de acuerdo. Ya hemos votado. ¿Votaron sin mí? La indignación me atravesó como electricidad. ¿Cómo se atreven a...? Tenemos la mayoría, dijo Mariana secamente. Papá te dejó el 30% cuando murió. Nosotros tenemos el resto. Entre Roberto y yo controlamos el 69% de las acciones. La decisión está tomada, mamá. Lo siento. No sonaba para nada arrepentida, sonaba victoriosa. Me puse de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo que todos saltaran. Miré a mis hijos, a estos extraños con los rostros de las personas que había amado más que a mi propia vida, y traté de encontrar algún rastro de los niños que habían sido, los niños que abracé cuando tenían pesadillas, que besé cuando se enfermaban, por quienes habría dado mi vida sin pensarlo 2 veces. Ustedes no estarían sentados en esta mesa si no fuera por mí, dije, y mi voz salió quebrada, pero fuerte. Esta empresa existe porque yo la construí con sangre y lágrimas. Cada ladrillo de este edificio, cada máquina en esa fábrica, cada centavo en las cuentas bancarias existe porque yo lo hice posible. ¿Y ahora? ¿Así es como me agradecen? ¿Echándome como si fuera una empleada problemática? Nadie te está echando, mamá, dijo Roberto con falsa paciencia. Te estamos jubilando, con un excelente paquete, por supuesto. Seguirás recibiendo dividendos de tu 30%. Podrás vivir cómodamente el resto de tu vida. No quiero vivir cómodamente, respondí sintiendo lágrimas calientes rodando por mis mejillas, pero sin importarme ya la dignidad. Quiero trabajar, quiero seguir haciendo lo que amo, quiero lo que tú quieres, ya no importa, dijo Mariana con una frialdad que me dejó sin aliento. La decisión está tomada. El viernes será tu último día. Puedes hacer esto con dignidad o podemos hacerlo difícil. Tú decides. Me quedé ahí parada, temblando, mirando a estas personas que alguna vez fueron mi razón de vivir, y comprendí con horrible claridad que había fallado. No como empresaria, como madre. Había criado a 2 personas capaces de traicionar, de ser ingratas, de ser crueles. Les había dado todo y ellos habían aprendido a tomar sin agradecer, a querer sin amar. Salí de esa sala de juntas caminando como en un sueño terrible. Los pasillos que había recorrido miles de veces se sentían extraños, ajenos. Los empleados me miraban con lástima. Todos ya lo sabían. Todos habían sido informados antes que yo de mi propia expulsión. La humillación era completa. Llegué a mi oficina, cerré la puerta y me desmoroné. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la ingratitud y la traición. Lloré porque me sentía vieja por primera vez en mi vida, inútil, descartada. Lloré porque mis propios hijos me habían tratado peor que a una extraña. Pero en algún momento, entre las lágrimas y la desesperación, algo cambió dentro de mí. Una chispa de ira comenzó a arder, una indignación que fue creciendo hasta convertirse en determinación férrea. Me sequé las lágrimas, me miré en el pequeño espejo que tenía sobre el archivador y vi a la mujer que alguna vez compró una fábrica en ruinas y la convirtió en un imperio. Esa mujer no estaba muerta, solo había estado dormida, adormecida por el amor ciego de madre. Recordé entonces algo que había olvidado deliberadamente, algo que guardaba en el cajón más profundo de mi memoria, como una carta que nunca quisiste tener que jugar. Cuando mi esposo murió, me dejó el 30% de la empresa que aún no existía, pero que yo estaba construyendo. Con los años, mientras la empresa crecía, yo había comprado más acciones, reinvertido ganancias, acumulado poder, pero nunca lo había formalizado completamente en documentos públicos. Mis hijos sabían del 30% original. Lo que no sabían era que a través de una serie de transacciones legales complejas
complejas que realicé hace 20 años con la ayuda de un abogado discreto, yo controlaba un 21% adicional a través de una entidad legal separada. En total, yo tenía el 51% de Textiles Vargas. Ellos tenían el 49% juntos y estaban tan seguros de su victoria que nunca se molestaron en verificar los documentos legales completos. Asumieron que su madre era tan ingenua como para regalarlo todo sin protegerse. Me senté en mi escritorio con manos temblorosas y saqué la llave pequeña que siempre llevaba en una cadena alrededor del cuello, escondida bajo mi blusa. Abrí el cajón privado donde guardaba mis documentos más importantes. Allí estaban las escrituras, los certificados de acciones, todos los papeles legales que probaban mi mayoría accionaria. Los acaricié con dedos que ya no temblaban. Por primera vez en días, sonreí. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que fingir derrota, actuar el papel de la anciana vencida que acepta su destino. Roberto y Mariana me trataron con esa amabilidad condescendiente que es peor que la crueldad abierta. Verás que la jubilación te va a encantar, mamá, decía Mariana. Podrás finalmente descansar, añadía Roberto. Y yo asentía, sonreía tristemente, interpretaba mi papel. Pero por las noches, en la privacidad de mi casa, trabajaba. Llamé a Ernesto Delgado, el abogado que me había ayudado con la estructura accionaria hace 2 décadas. Había sido joven entonces. Ahora era un hombre canoso, pero todavía afilado como navaja. Cuando le expliqué la situación, se rió con una risa profunda que resonó en su oficina elegante. Elena, me dijo, yo sabía que algún día necesitarías usar esto. Por eso lo estructuramos tan cuidadosamente. Tus hijos cometieron un error fatal, subestimarte. Repasamos cada documento, cada detalle legal. Todo estaba en orden. Yo era la accionista mayoritaria. Yo tenía el control absoluto de la compañía. Mis hijos habían votado en una junta que legalmente no tenía autoridad para destituirme sin mi consentimiento. ¿Cuándo quieres mover ficha?, preguntó Ernesto, con ojos brillantes de anticipación profesional. El lunes, respondí. Déjalos disfrutar su victoria el fin de semana. Déjalos saborear su poder. Y el lunes, cuando crean que todo está consumado, entonces actuaremos. El viernes fue mi supuesto último día. Hubo una pequeña reunión donde me entregaron un reloj dorado y un cheque que representaba mi retiro anticipado. Roberto dio un discurso emotivo sobre mi legado y mi dedicación. Mariana lloró lágrimas que podrían haber sido reales o actuadas. Ya no podía distinguir. Los empleados aplaudieron incómodamente. Yo acepté todo con gracia. Abracé a mis hijos, les agradecí con voz quebrada y me fui. Pasé el fin de semana en soledad, pensando en todo lo que había sucedido y todo lo que estaba por venir. No sentía alegría ante la venganza que se aproximaba. Solo sentía un profundo cansancio y una tristeza aún más profunda. Pero sabía lo que tenía que hacer. No por venganza, sino por justicia, por respeto propio, por todas las mujeres que habían sido descartadas y olvidadas. El lunes llegué temprano a la oficina. Ernesto ya estaba allí con otros 2 abogados de su firma. Convocamos a una junta extraordinaria de accionistas, algo que como accionista mayoritaria tenía derecho absoluto de hacer. Roberto y Mariana llegaron confundidos, sorprendidos de verme allí. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó Roberto con ceño fruncido. Ya no trabajas. Siéntense, ordené con voz firme que no admitía discusión. Algo en mi tono los hizo obedecer. Ernesto se puso de pie y comenzó a explicar con términos legales precisos la situación real de la estructura accionaria de la compañía. Vi cómo la confusión en los rostros de mis hijos se transformaba en comprensión, luego en shock, finalmente en horror puro. «Eso es imposible», susurró Mariana. «Nosotros tenemos la mayoría». «No», dije con calma glacial. «Ustedes tienen el 49%. Yo tengo el 51%. Siempre lo he tenido. Y dado que su votación de la semana pasada se hizo sin autoridad legal apropiada, es nula y sin efecto». «Pero tú dijiste», comenzó Roberto. «Yo nunca dije nada. Ustedes asumieron que su madre era tonta, descuidada, fácil de manipular. Asumieron que podían simplemente descartarme como si fuera basura. Estaban equivocados. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver sus mentes trabajando, buscando salidas, encontrando ninguna. Entonces, continué, sintiendo cada palabra como cristal
cristales en mi garganta, porque todavía eran mis hijos y esto todavía me destrozaba el corazón. Aquí está lo que va a suceder. Como accionista mayoritaria, estoy ejerciendo mi derecho de reestructurar la administración de la compañía. Roberto, Mariana, están despedidos. Efectivo inmediatamente. «¡No puedes hacer esto!», gritó Mariana, poniéndose de pie bruscamente. «Puedo, y lo estoy haciendo», respondí. «Seguirán recibiendo dividendos de sus acciones, vivirán cómodamente, podrán disfrutar de todo ese tiempo libre del que tanto hablaban, pero ya no tomarán decisiones en esta empresa, ya no tendrán poder aquí». Roberto estaba blanco como papel. «Mamá, por favor, piénsalo bien, somos tu familia». «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Dónde estaba la familia cuando me humillaron frente a todos? ¿Dónde estaba el respeto, la gratitud, el amor? No respondieron. No podían, pero continué, porque no era como ellos, porque todavía era su madre a pesar de todo. No estoy siendo vengativa, les estoy dejando sus acciones, su parte de las ganancias, solo les estoy quitando lo que no merecen, el control, el poder, la capacidad de destruir lo que construí. Mariana comenzó a llorar, lágrimas reales esta vez, lágrimas de derrota y vergüenza. Roberto me miraba con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido admiración o algo que podría haber sido odio. Ya no importaba. Tienen una hora para recoger sus cosas personales, y mi voz se quebró finalmente, mostrando el dolor que había estado conteniendo. Luego, quiero que se vayan, y no vuelvan a menos que sea como accionistas en las juntas oficiales. Se fueron en silencio. No hubo gritos, no hubo drama, solo el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo que alguna vez recorrieron como dueños. Los vi irse desde la ventana de mi oficina, subirse a sus autos caros que compraron con dinero que mi empresa generó y desaparecer en el tráfico de la mañana. Me dejé caer en mi silla y lloré otra vez. No lágrimas de alegría o triunfo, sino lágrimas de pérdida, porque había ganado mi empresa, pero había perdido a mis hijos, y ninguna victoria profesional podía compensar esa pérdida. Los meses que siguieron fueron difíciles. La noticia se esparció rápidamente en nuestro círculo empresarial. Algunos me admiraron, otros me criticaron. «Demasiado dura», decían algunos. «Sus propios hijos», murmuraban otros, pero la mayoría entendió, especialmente las mujeres de mi generación, que habían luchado y sacrificado y construido solo para ver cómo otros intentaban tomar lo que era suyo por derecho. Roberto y Mariana intentaron contactarme varias veces, llamadas que no respondí, mensajes que no leí. Necesitaba tiempo, necesitaba sanar, y ellos necesitaban entender las consecuencias reales de sus acciones. Fue 6 meses después cuando finalmente acepté verlos. Una cena tranquila en un restaurante neutral. Llegaron diferentes, humildes, avergonzados, más pequeños de alguna manera. La vida sin el poder y el prestigio de dirigir la empresa los había cambiado. «Mamá», comenzó Roberto con voz temblorosa, «hemos tenido mucho tiempo para pensar, para entender lo que hicimos, y queremos que sepas que lo sentimos. De verdad lo sentimos. Fuimos crueles», añadió Mariana, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado mucho recientemente. «Ingratos, te tratamos horriblemente, y no hay excusa para eso. No importa cuánta ambición tuviéramos, no importa qué pensáramos sobre estrategias de negocios, nada justifica cómo te tratamos». Los miré a ambos, buscando señales de manipulación o falsedad, pero lo que vi fue arrepentimiento genuino, dolor real. Habían perdido más que poder, habían perdido su integridad, y finalmente lo entendían. «¿Saben qué es lo que más me dolió?», les dije suavemente. «No fue la traición profesional, fue que me hicieron sentir vieja, inútil, descartable. Me hicieron sentir que todo lo que había construido no importaba, que yo no importaba». «Lo sabemos», susurró Roberto, «y tendremos que vivir con eso el resto de nuestras vidas». Respiré profundamente, sintiendo algo aflojarse dentro de mi pecho. «No los perdono», dije con honestidad. «Todavía no, quizás algún día, pero por ahora lo mejor que puedo ofrecer es esto, una tregua, una oportunidad de reconstruir algo de lo que destruyeron, no como empleados de la empresa, como familia, si es que todavía podemos ser eso». Y así comenzamos, lentamente, dolorosamente, a sanar lo que había sido roto. No fue fácil, no fue rápido, pero fue necesario. Ahora, mientras escribo estas memorias a mis 74 años, mientras miro hacia atrás en todo lo que sucedió, entiendo algo importante. La dignidad no se trata de nunca caer, se trata de levantarse cuando te tumban, se trata de recordar tu valor cuando otros te dicen que no vales nada. Mis hijos me enseñaron una lección dura, que el amor sin respeto es hueco, que la familia sin honor es solo biología,
que el poder sin humildad corrompe hasta las mejores intenciones. Pero también aprendí que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, que la edad no significa debilidad, que las manos arrugadas todavía pueden construir, proteger, luchar. Todavía dirijo Textiles Vargas. Todavía llego a las 7 de la mañana y me voy después de que el último empleado se ha ido. Todavía reviso cada número, cada decisión importante, cada plan para el futuro. Y cuando alguien me pregunta cuándo me voy a retirar, sonrío y respondo: cuando esté lista, no antes. Porque aprendí algo que mis hijos olvidaron. El verdadero poder no viene de las acciones que posees o los títulos que tienes. Viene de saber quién eres y nunca, nunca permitir que nadie te lo quite. El legado que dejo no es solo una empresa exitosa, es una lección que las mujeres de mi generación construimos imperios con nada más que voluntad y trabajo. Que nos levantamos cada vez que nos tumban, que perdonamos pero no olvidamos, que amamos profundamente pero no ciegamente, y que nunca, nunca subestimen a una anciana que ha sobrevivido todo lo que la vida le ha lanzado, porque somos más fuertes de lo que aparentamos, más astutas de lo que creen y más resistentes de lo que imaginan. Esta es mi historia, la historia de una mujer que lo perdió todo y lo recuperó, que fue traicionada y sobrevivió, que cayó y se levantó más fuerte. Y si algo quiero que recuerden de mí cuando ya no esté, es esto: la dignidad no se regala, se gana, se defiende y nunca, bajo ninguna circunstancia, se entrega sin luchar, porque al final, lo único que realmente poseemos en este mundo es nuestro respeto propio. Todo lo demás puede quitarse, perderse, destruirse, pero nadie puede robarte tu dignidad a menos que tú se la entregues. Y yo nunca lo hice.